lo que dicen. De verdad, Toby, es verdad. No entiendo por qué no crees. Pues es que ¿quién lo dice? Yo no voy a creer nada más porque sí. Bueno, pero no lo dice cualquiera, lo dice Dios. Hola chicos, veo que tienen un amigo invitado hoy. Sí, él es mi primo Toby. Lo invité a escuchar acerca de la historia más increíble, aunque no está muy convencido. Bueno, en primer lugar, Toby, bienvenido. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Y tú también, allá en internet. Qué bueno que te conectes con nosotros, porque hoy comenzamos a ver las lecciones acerca de la historia más increíble que existe. Tendremos hoy nuestra primera lección. Sí, justo le decíamos a Toby de lo increíble que es aprender de Jesús en la Biblia. Pero ahí está el problema. Yo no entiendo cómo pueden creer todo lo que la Biblia dice. Toby, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Tú le crees a lo que tus maestros te dicen en la escuela? Pues supongo que sí. ¿Y por qué lo crees? Si hay muchas cosas que no puedes comprobar. Pues supongo que porque creo que mis maestros me dicen la verdad. Ahí está. ¿Les crees porque crees que te dicen la verdad? Y sin embargo son seres humanos que también se equivocan. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios? Bueno, es cierto, pero ok. Tengo otra pregunta. ¿Cómo pueden saber que la palabra de Dios es verdad? Bueno, yo lo sé porque las promesas que Dios escribió ahí siempre se cumplen. Yo lo sé porque Dios ha transformado mi corazón a través de su palabra. ¿Verdad, Laura? Es verdad. Yo soy testigo de que Fulgencio es un nuevo pájaro por completo. Mira, Toby, la palabra de Dios es increíble. A través de ella, Dios nos habla acerca de quién es Él y cuál es el plan que tiene para nosotros, su propósito. Pero lo más increíble es que tiene poderes sobrenaturales. Por ejemplo, tiene el poder para transformar los corazones. Así es. Y justo por hoy es nuestro inicio de una lección muy importante acerca de ese gran amor del que te están hablando, Toby. Y saben, esta serie acerca de la historia más increíble la vamos a aprender a través de los colores. Por eso tengo aquí este cubo y vamos a ver los colores que tiene. Vamos a ver que tiene el color ¿Verde? Así es. ¿Y el color? Rojo. ¿Y el color? Blanco. ¿Y el color? Que sí es el color dorado. Y finalmente, el color de hoy es el color ¡negro! negro, exactamente. Hoy vamos a hablar del color negro. ¿Y están listos para escuchar la lección? Toby, ¿te quedas con nosotros? Sí, creo que sí. Muy bien. Ustedes, acompáñenos también. Comencemos. Hay 5 noticias muy importantes que tú tienes que conocer. La primera de ellas tiene que ver con el color del que hablaremos hoy, el color negro. Bueno, el color negro casi siempre lo relacionamos con cosas desagradables, cosas que no nos agradan. Y es cierto, hoy hablaremos de malas noticias. Sí. Las malas noticias nos hacen sentir tristes, desanimados, a veces hasta enojados, especialmente cuando esas malas noticias tienen que ver con que perdimos algo, nos quitaron un privilegio, nos fue mal en la escuela o cualquiera de esas cosas que suelen ponernos muy mal. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo?
Cuando esa mala noticia tú la provocaste, cuando tú eres la persona responsable o culpable de que eso haya ocurrido. Sí, se siente uno muy mal cuando somos culpables. Quiero decirte que la noticia de la que hablaremos hoy, irremediablemente, es una noticia de la cual todos nosotros somos culpables. Verás, primero tengo que explicarte algo. Dios nunca planeó que hubiera malas noticias. De hecho, su plan era increíble, era un plan perfecto. Dios tenía el mejor plan para cada uno de nosotros. Él quería que todos fuéramos felices, que todos disfrutáramos a su lado por toda la eternidad, que no hubiera problemas ni ninguna situación de la cual nos sintiéramos desanimados, tristes o enojados. Sin embargo, ese maravilloso plan nosotros lo echamos a perder. Qué terrible, ¿no te parece? Tal vez tú pienses, ¿nosotros? Sí, nosotros, incluido tú. Y esa es la primer noticia. La primer noticia que Dios quiere que tú sepas es justamente la que te diré a continuación. Pon mucha atención. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Bueno, primero tenemos que analizar muy bien lo que significan estas palabras. Tendremos que poner atención a todos. Todos pecamos, incluido tú, incluida yo. El pecado tiene que ver con cosas que no le agradan a Dios, como mentir, robar, pensar cosas malas, traicionar a alguien, ser grosero o cualquiera de esas cosas que sabemos que están mal. Todo eso es pecado. Y el pecado tiene un efecto devastador en nuestras vidas porque nos separa de Dios. Así es de que la noticia de la cual estamos hablando hoy es que el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios, es decir, nos separa de Dios. Pero ¿cómo empezó todo esto? Quiero contarte la historia desde el principio. Bueno, pues nos remontaremos a la creación. En el primer día creó Dios los cielos y la tierra y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Luego, en el segundo día, Dios separó la expansión de la tierra y llamó a la expansión cielos. Después, en el tercer día, Dios quitó agua de la superficie y dejó en seco la parte de la tierra y el resto de las aguas llamó mares. Y permitió que crecieran plantas de muchas formas en toda la tierra, flores de colores, frutos de muchos tipos, pues estaba acondicionando todo para la llegada del hombre, su gran proyecto. En el día 4, Dios puso en el cielo a las grandes lumbreras, al sol, la luna y las estrellas. Después, en el día 5, Dios creó a los pájaros y a los peces, llenó las aguas y los aires con todos ellos. El sexto día, Dios creó el resto de los animales y alguien muy especial, porque también en el sexto día, Dios puso en el huerto del Edén al primer hombre, Adán. Y allí estaba Adán, disfrutando del maravilloso mundo que Dios creó para él. Estaba con los animales, pero a pesar de que disfrutaba mucho de todo lo que tenía, le hacía falta algo y Dios lo sabía. Así que Dios creó para él una compañera. Sí, su compañera se llamó Eva. Y el séptimo día, Dios descansó. Pero ¿sabes qué fue lo que Dios hizo este séptimo día? Compartió con su nueva creación. Disfrutó de Adán y de Eva. Y Adán y Eva disfrutaron de Dios. Ese era el plan, ese era el propósito, que juntos pudieran pasar todo el tiempo. ¡Qué maravilloso! El Edén era un lugar extraordinario,
En ese lugar no había frío o calor, la temperatura era perfecta, contaban con todo lo necesario. No les faltaba nada, la comida era deliciosa, de primera calidad, frutos deliciosos, ahí a la mano. No necesitaban trabajar para producirlos, los tenían ahí. ¿Sabes? Era increíble todo lo que ellos podían tener a su alcance. Los animales, por ejemplo, no eran como ahora, fieros, de temer. Al contrario, ellos podían jugar con los leones o los rinocerontes o con los tigres. Eran sus amigos. ¿Te imaginas? Por la mañana jugando con los leones, por la tarde trepando en la espalda de los elefantes. Pero lo más emocionante de todo era que por las tardes Dios mismo venía a visitarlos y a compartir con ellos. Esta era la mejor parte de todas y era la que ellos más disfrutaban. Pero sabes, hubo algo muy importante que Dios tuvo que hablar con ellos en una ocasión. Les habló acerca de cierto árbol, un árbol muy especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol era peculiar. ¿Sabes por qué? Porque los ponía a prueba. Dios había hecho al hombre libre. Sí, la libertad es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Pero para poder ejercer la libertad, pues tenemos que tener la oportunidad de elegir, ¿cierto? Así que Dios puso ahí este árbol precisamente para darles libertad. ¿De qué? ¿De creerle o no creerle? ¿De obedecerle o no obedecerle? ¿De pasar con Dios el resto de sus vidas por toda la eternidad o no? Dios les dijo acerca de este árbol: este árbol es el único del cual ustedes no pueden comer. Todos los árboles del huerto pueden comerlos, pero de este, el día que ustedes coman, de cierto morirán. ¡Wow! ¡Qué sentencia! ¿Será que el árbol estaba envenenado? No, nada en el huerto del Edén tenía mal. Todo lo contrario, todo era perfecto. Pero Dios había dado una sentencia porque Dios quería que ellos eligieran creerle o no. Dios había dicho que el día que comieran de aquel fruto, de cierto morirían. Y ellos habían tomado hasta ese momento la decisión correcta. De hecho, no habían comido nunca de él. Pero sabes, aquí es donde entra otro personaje a nuestra historia. Un personaje singular, un mal personaje. Se llama Satanás. No sé si has oído hablar de él, pero Satanás es alguien de quien tú siempre debes desconfiar. Resulta que Satanás es un ángel. Tal vez te extrañe. ¿Pensabas que todos los ángeles eran buenos? Pues no, lamentablemente hay ángeles buenos, pero también Satanás y sus ángeles que son malos. ¿Sabes por qué son malos? Porque un día este ángel maravilloso, porque lo era un ángel bueno y lleno de luz, hermoso realmente, pero tomó una mala decisión. En un momento él decidió no seguir a Dios, no obedecerle, se rebeló contra él. Y sabes, él influyó a muchos ángeles más que lo siguieron, y todos esos ángeles junto con él se convirtieron en demonios. Pues este ángel malvado, Satanás, ahora quería arrastrar con él también al hombre. No le agradaba pensar que el hombre estuviera disfrutando tanto de Dios. Quería hacerlo caer. Así que hizo un plan malvado. Se disfrazó, sí, y se disfrazó, ¿sabes de qué? De un animal. No de cualquier animal, escogió uno muy hermoso, por cierto. Sabes, en aquel entonces el hombre no le tenía miedo a ninguna criatura. En el Edén todo era seguridad, así es de que no había por qué temer a ningún animal. Así que cuando la serpiente se acercó, ellos no tuvieron temor alguno. La serpiente se acercó a Eva y le dijo a Eva: ¿con qué Dios te ha dicho que no deben de tomar de este árbol, verdad? Eva le dijo: bueno,
ciertamente podemos tomar de todos los árboles, pero de este, aun si lo tocamos, moriremos. La serpiente, astuta, ¿sabes qué fue lo que le dijo? No morirás. Lo que la serpiente le dijo fue una gran mentira. Estaba haciéndole pensar a Eva que Dios era un mentiroso, que le había dicho algo falso. Y entonces Eva dudó. En lugar de creer la palabra de Dios, de creer que el ser que más la amaba le diría siempre la verdad, lo puso en duda. Y pensó, bueno, después de todo, este fruto se ve delicioso y es el único que no he probado, así que no hará mal si doy una pequeña mordidita. Y le dio una mordida. Pero no contenta con eso, invitó a su esposo, a Adán, quien pronto cayó en la trampa. También tomó de aquel fruto. Y sabes, de inmediato, algo terrible ocurrió dentro de sus corazones. Sí, nunca en su vida habían sentido miedo o angustia o inseguridad, pero de pronto la culpa vino a sus corazones y cuando nos sabemos culpables de algo, de inmediato nos sentimos con temor. Sí, esta era la consecuencia de haber tomado de aquella fruta. La incredulidad a la palabra de Dios que les había dicho que morirían hizo que ellos tropezaran con el pecado. El pecado los separó de Dios. Ahora, en sus corazones, ellos estaban muertos espiritualmente. Tú me dirás, ¿qué es eso de muerto espiritualmente? Bueno, lo que pasa es que no murió su cuerpo, pero algo dentro murió. Ya no podrían ver a Dios cara a cara como antes. Ya no podrían esperarlo cada tarde felices, porque se sabían culpables. De hecho, cuando en la tarde Dios se acercó hacia el huerto, ¿sabes qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Sí, estaban escondidos. ¿Y sabes también qué hicieron? Tejieron con hojas de higuera unos delantales para cubrir su desnudez. Ellos nunca se habían sentido avergonzados de sus cuerpos, pero ahora que se sabían culpables, todo les daba vergüenza. La culpa los llenó de vergüenza. Cuando Dios se acercó, Dios sabía perfecto dónde estaban, aunque ellos querían esconderse. Pero nada se puede esconder de la vista de Dios. Lamentablemente, la palabra de Dios se cumplió. Sí, ellos estaban muertos espiritualmente y ahora tendrían que salir del huerto. Ya no podrían quedar más ahí. ¿Y sabes por qué no? Porque si se hubieran quedado en el huerto, se habrían tenido que quedar con esa muerte en sus corazones para siempre, separados de Dios para siempre. Y Dios los echó del huerto para que hubiera una oportunidad para el arrepentimiento. Así que un ángel se puso a la entrada del huerto para impedir que Adán y Eva pudieran regresar. Esta fue una noticia terrible. Imagínate dejar aquel lugar extraordinario, dejar su comunión con Dios. Todo se venía abajo. Debe haber sido terrible para Adán y Eva. Debe haber sido sin duda el día más triste de sus vidas. Pero sabes, Dios tenía un plan. Dios es maravilloso y Dios siempre tiene una manera de acercarse al hombre, porque Dios ama al hombre. Como te había dicho, el problema se llama pecado. El pecado es lo que Dios ahora quería resolver. Pero, ¿cómo resolver el problema del pecado? Veamos de nuevo el versículo con el que empezamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Todos? Tal vez tú digas, ¿yo? ¿Pero yo qué hice? Yo ni siquiera probé de ese fruto. Bueno, tal vez no, pero tú y yo y todos, cada uno de nosotros, hemos pecado. Sí, de alguna manera hemos quebrantado la ley de Dios. Verás, algunos
mintiendo o robando, desobedeciendo a tus padres o teniendo envidia en tu corazón o enojo, pero todos ellos provienen de un pecado en particular, que es la incredulidad. Ese, recordemos, fue el pecado principal, el primer pecado que cometieron Adán y Eva cuando decidieron creer más lo que les dijo la serpiente que lo que había dicho Dios. Es muy importante que tú le creas a Dios. Dios siempre dice la verdad. Pero tal vez te preguntes, ¿cuál es entonces la solución? Porque ya hemos visto cuál es el problema, llamado pecado. Y quiero que lo recuerdes muy bien. El problema principal se llama pecado. Pero Dios tuvo una solución. ¿Y sabes cuál fue? Él mismo tomó tu lugar. Sí, en la cruz del Calvario, Él fue a pagar todo lo que tú has hecho mal. Recordemos nuevamente el versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora fijémonos en esa parte, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que como Adán y Eva, ya no puedes estar en comunión con Dios. Ya no puedes pasar tiempo con Él, no puedes ir al cielo y pasar toda la eternidad a su lado, porque estás muerto espiritualmente, no puedes disfrutar de Dios. Verás, hay diferentes tipos de muerte. El primero es la muerte espiritual. Dios les dijo, si pecas, morirás. Así que en el primer momento en que tú pecas, mueres espiritualmente. Pero hay otro tipo de muerte. El siguiente tipo de muerte es la muerte física. La muerte física llega el día que tú mueres en esta tierra y te tienen que enterrar porque pues ya tu cuerpo no funciona. Esa entonces es la muerte física. Normalmente siempre ocurre primero la muerte espiritual, la primera vez que pecas, y luego después de cierto tiempo mueres físicamente. Pero hay otro tipo de muerte más, y la más terrible de todas, que es la muerte eterna. La muerte eterna equivale al infierno. Cuando Dios dice que si pecas morirás, se refiere especialmente a que tendrás una muerte eterna en el infierno, separado para siempre de Dios. El infierno es un lugar horrible, no solamente porque Dios lo describe como un lugar de tormento, sino especialmente porque Dios no está ahí. Y si no está Dios, no hay amor, no hay paz, no hay gozo, no hay nada de lo que Dios ha hecho hermoso. Así que seguramente ni tú ni nadie quiere ir a este lugar. Verás, Dios hizo algo para evitar que tú vayas al infierno. Lo que Él hizo fue sufrir en tu lugar ese infierno. Y entonces, en la cruz del Calvario, pagó todos tus pecados. De esa manera, no tienes que pagarlos tú. Veamos ahora qué es lo que ocurre. ¿Te acuerdas de la secuencia de cómo al principio, cuando tú pecas por primera vez, mueres espiritualmente? Después mueres físicamente y finalmente mueres eternamente. Pero si tú crees en lo que Jesús hizo por ti, en que Él pagó todos tus pecados, esto puede cambiar. Recuerda, Él fue a la cruz en tu lugar. Así que, si tú crees esto, tú pecas y mueres espiritualmente. Pero después tienes la gran oportunidad de conocer este mensaje y de recibir a Jesús, de creer en Él, en lo que Él hizo por ti. Y entonces, una vez que mueras físicamente, ya no irás a la tercera muerte, que era la muerte eterna, sino que en cambio tendrás vida eterna en el cielo, junto a Dios. ¿No te parece increíble? Esta sí que es una buena noticia. Dios lo cambió todo, arregló el plan. Ese plan que echamos a perder, Él lo arregló. Dios es maravilloso. Bueno, pues ahora te quiero invitar a ti. A ti, si tú
todavía no recibes a Jesús, es el momento en que creas en Él. Es el momento en que tú voltees hacia la cruz y pienses en lo que Él hizo por ti y le creas. Así como en aquella ocasión, Adán y Eva no creyeron la voz de Dios, pero luego se dieron de oportunidad de creer en el Mesías prometido, es decir, en Jesús, y ahora están en el cielo. Tú también puedes, a pesar de que ya estás muerto espiritualmente por tu pecado, puedes creer ahora en Jesús y hacer tuya esta salvación que Él te ofrece. Te invito entonces a orar para pedírselo. ¿Estás de acuerdo? Oremos entonces. Señor, gracias porque aunque yo eché a perder completamente tu plan, aunque destruí todo aquello que tú habías planeado, lo mejor para mi vida, gracias porque tú lo arreglaste. Porque no todo está perdido, porque esta mala noticia de que yo pequé y que por eso me encuentro alejado de ti, tú la quieres transformar. Tú quieres ahora darme la salvación y yo la quiero recibir, yo la quiero tomar para mí, porque yo creo, he decidido creer lo que tú dices. No quiero escuchar la voz del enemigo y creerle, o creerle a cualquier persona o alguien más. Quiero creerte a ti, lo que tú dices. Y tú dices en la Biblia que tú me amaste y pagaste todos mis pecados, para que yo ya no tenga que pagarlos, separado de ti en la eternidad. Acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz y te pido que me perdones por todas las cosas malas que tú ya sabes que yo he hecho. Entra a mi corazón y límpiame y hazme una nueva persona. Te doy muchas gracias por haber muerto por mí y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si tú le pediste a Jesús que entre en tu corazón, bien hecho. Te voy a decir algo. Dios ahora está en tu corazón y has pasado de muerte a vida. ¡Qué increíble! ¡Qué gran noticia! Sí, recuerda bien, Adán y Eva pecaron por no creer la voz de Dios. Estamos acostumbrados a oír muchas voces. A veces tú puedes creer lo que te dice un amigo o cualquier persona en internet, pero ¿sabes? No hay nadie más confiable que Dios. A Él es a quien tú le debes creer. Y si ya creíste esto, créeme, ahora tu vida será maravillosa. Y como te dije, has pasado de muerte a vida. Felicidades porque ahora eres parte de la familia de Dios. Repitamos una última vez el versículo que hemos estudiado hoy. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¡Cielos! No tenía idea de nada de esto. Estoy sorprendido. ¿Aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Lo recibiste? ¡Claro! ¿Cómo iba a no hacerlo? Yo no quiero ir al infierno. Además, no quiero ser más incrédulo. Creo que eso es lo más importante. Me da mucho gusto que lo hayas comprendido, Toby, y espero que también ustedes lo hayan comprendido. Y yo soy la más feliz, porque hoy la noticia negra se hizo blanca y buena, porque mi primo Toby va a ir al cielo. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué bien! Ahora quiero aprender más acerca de Jesús y la Biblia. Pues justo estaba por invitarte, porque desde ahora y a partir del próximo domingo veremos las 4 lecciones que nos restan con los colores, ¿recuerdas? Y también tú estás invitado. Recuerda que cada domingo estaremos aquí esperándote para contarte acerca de la historia más increíble que existe. No te lo pierdas, te esperamos.